Buenos días a todas y a todos, según Angusti hoy. Un domingo más vamos a desarrollar algo de la memoria histórica de aquellos tiempos, de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil y todo su alrededor. Hoy vamos a hablar de lo que fue la Operación Impensable. Es una operación que prácticamente, o paradójicamente, está saliendo estos días a colación, pero bueno. Sin más, entramos en el tema. La Operación Impensable, o dicho en inglés Operation Unthinkable, fue el nombre en clave de un plan militar secreto elaborado por el Estado Mayor británico en 1945 por encargo del entonces primer ministro Winston Churchill en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial. Dicho plan contemplaba diversos escenarios hipotéticos que preveían un posible enfrentamiento armado entre las potencias aliadas occidentales y la Unión Soviética, a pesar de la alianza que ambas partes habían mantenido durante el conflicto bélico. Winston Churchill manifestó en diversas ocasiones que, a su juicio, el verdadero adversario geopolítico era el comunismo soviético. En este sentido, promovió estrategias orientadas a la contención e incluso a la eventual destrucción de la Unión Soviética, pese a que ésta había sido aliada de Estados Unidos y del mismo Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, como hemos dicho. Su principal objetivo era frenar el expansionismo comunista en la Europa del Este, liderada por las fuerzas de José Stalin, lo cual constituía una de sus mayores preocupaciones. En el caso de España, Churchill consideraba preferible la permanencia en el poder del régimen dictatorial del general Franco antes que el retorno de los socialistas al gobierno, lo que explica la falta de apoyo por parte de los aliados a cualquier iniciativa militar contra el régimen franquista tras el conflicto mundial. La Segunda Guerra Mundial concluyó en Europa el 8 de mayo de 1945 con la rendición incondicional de la Alemania nazi. Sin embargo, Estados Unidos continuaba involucrada en el conflicto del Pacífico contra el Imperio japonés. En este contexto, el primer plan de la Operación Impensable contemplaba una ofensiva sorpresa contra la Unión Soviética, con el objetivo de forzar a Stalin a retirar sus tropas de la Europa del Este y restablecer la independencia de Polonia. El segundo plan, que era más de carácter defensivo, se centraba en la elaboración de estrategias para responder a un posible ataque soviético a la Europa occidental. La Operación Impensable, aunque nunca se ejecutó, sentó las bases para la estrategia de contención que definiría la política occidental durante la Guerra Fría. Pasamos a los dirigentes de estos grupos de acción. El plan A, el que hemos dicho antes, se refiere principalmente a la Alemania occidental, pero podría utilizarse en otros lugares. Requería la activación de unidades de alerta en cada país, con el propósito de comprometerse en caso de emergencia, como inundaciones, terremotos, disturbios, etc. Pero el objetivo último y oculto era preparar una milicia contra la posible agresión soviética. Las unidades se conocían como Katastrophenkurs, es decir, o traducido más o menos, protección contra las catástrofes. Todo esto, según el ex coronel alemán, o nazi mejor dicho, Skorzeny, el plan había sido entregado al doctor Robert Lehr, ministro de Interior de la Alemania Occidental del gobierno de Konrad Adenauer, y este acordó apoyar la operación. Hans Weiss, ex coronel de la Fuerza Aérea Alemana e inspector general de la Fuerza de Bombardeos Alemana, estuvo preparado para dirigir la organización. Weiss fue uno de los alemanes que visitó a Skorzeny en Madrid. Regresó a Alemania este oficial con un plan completo para la activación de unidades de la milicia. El plan B, que de esto es más concreto y es más conocido, de Skorzeny, constituía la activación de unidades, como hemos dicho antes, tipo comando, compuesto por unos 300 hombres anticomunistas, evidentemente, de cada país, de los 10 países diferentes de Europa. Las unidades debían ser entrenadas en España, financiadas y equipadas por Estados Unidos, actuando como semillero de oficiales para unidades guerrilleras que operarían contra el ejército soviético en caso de guerra. Se dice que el plan B tenía el respaldo ya del príncipe Borghese. El príncipe Borghese era italiano. Entonces esto nos lleva a pensar qué parecido había, o qué parecido hubo, mejor dicho, con la Operación Gladio que se desarrolló después. Lo que aventó para siempre los planes, es decir, lo que terminó y acabó con los planes de Churchill, no fue ni la estrategia, ni el balance de fuerzas, ni la capacidad de fuego de posibles contendientes, ni mucho menos. Por el contrario, el 5 de julio de 1945 se celebraron elecciones en la Gran Bretaña. En espera del recuento de los votos emitidos en el exterior, los resultados
dos se conocieron el 26 de julio y Churchill, el victorioso, el hombre que había prometido sangre, sudor y lágrimas para defender la Gran Bretaña, el que había conducido al éxito de la nación contra las fuerzas de Hitler, fue derrotado. Y fue derrotado por un laborista, es decir, por un socialista a la inglesa. Churchill renunció aquella misma noche del jueves 26 y pasó a ser el líder de la oposición. El vencedor fue, como he dicho antes, el laborista Clement Attlee, que lo sucedió en el 10 de Downing Street. Y la operación impensable, pues eso, se quedó archivada para siempre. Pero archivada, no disuelta. William Joyce, que es prácticamente desconocido, se le conocía entonces como Lord Howe, que era un traidor británico y un locutor de radio, estaba a punto de enviar su última transmisión desde Alemania, el 30 de abril, y mientras su patrono, Adolfo Hitler, se suicidaba en el búnker de la Cancillería del Reich, Joyce se escabullía de Berlín. La cosa estaba fea. Continuó retransmitiendo desde Hamburgo y su voz, exhausta, pero aún refinada, declaró que la horrible guerra por la que acabamos de pasar, decía, no es sino más que un preludio de una lucha de una naturaleza mucho más decisiva. Es más, aseguraba que Europa Occidental estaría indefensa contra Stalin, sin la ayuda de las legiones alemanas. Joyce, por supuesto, no tenía ningún conocimiento de los planes aliados para la posguerra, pero su extraña profecía sobre las legiones alemanas era parte integral del plan de la operación impensable, que iba tomando forma al mismo tiempo que él pronunciaba aquella retransmisión. Resulta pertinente cuestionarse si los planteamientos estratégicos de Churchill durante la posguerra podría interpretarse como una premonición dinámica de la geopolítica actual, es decir, sobre el tema de la guerra de Ucrania, que, por cierto, tiene mucha similitud. Y sin más, aquí acaba el artículo que hemos desarrollado hoy. No me queda más que gracias por vuestra atención. Mira, es que suena Retagatic. Si os gustan los temas, le dais al like y os suscribís, como queráis. Y nos vemos el domingo que viene. Cuando visí, agur.